Una geopolítica que en las últimas horas nos ha traído algunas noticias bastante alarmantes. En primer lugar, bueno, tienen ustedes noticias de lo que ha pasado en Rusia, el atentado de las últimas horas cometido en pleno Moscú, contra el teniente general del ejército ruso. Esa persona era la encargada de las investigaciones sobre armas biológicas, químicas, radioactivas y demás que usan los nazis de Ucrania contra las tropas rusas, contra las mismas poblaciones de Donbass, en fin, esos nazis que desde hace años vienen perpetrando todo tipo de atentados usando armas químicas, todas esas que están prohibidas, bacteriológicas. ¿Se acuerdan que al principio, al inicio de la guerra, Rusia había identificado, creo que eran 37 laboratorios dentro de Ucrania con armas químicas, de esas que están prohibidas en el mundo? Rusia llevó ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, llevó todos los elementos, pruebas de todo tipo, documentos, fueron allí a ver, creo que gente de la Organización Internacional de Energía Atómica, en fin, fueron autoridades de todas partes del mundo a ver qué era lo que había allí, descubrieron que había 36 o 37 laboratorios, algunos de ellos creo que habían sido financiados por la familia Biden, que estaba el hijo de Biden en todo eso, no recuerdo bien cómo era. Lo cierto es que con todas esas pruebas a la vista, Occidente dijo, no, pero no me convence del todo, así que no hagamos nada. Los ucranianos, los nazis de Ucrania son buenos chicos, buena gente, como lo son ahora los terroristas que han derrocado al gobierno de Siria, al gobierno legítimo de Siria. Parece que ahora también son buenos chicos. Pero bueno, antes de seguir conversando sobre este tema con el invitado de hoy, quiero comentar algo que ha pasado, pero ya es la segunda vez que pasa, que en la programación de estas transmisiones a muchos de ustedes les aparece un horario equivocado. Eh, Aquí, junto con las personas que me ayudan, hemos programado estas transmisiones para la hora indicada. Pero según veo, muchos de ustedes me dicen que les ha salido una hora diferente. No lo sé, vamos a prestar un poquito más de atención, pero creo que por lo menos esta vez no ha habido error de parte nuestra. Y si así lo hubiera sido, pedimos disculpas. En todo caso, como siempre, y dado que todavía estamos llegando algunos, no estamos todos los que habitualmente estamos en esta transmisión, no quiero olvidar de insistirles para que visiten el sitio Substack, como está indicado al final de este graph, substack.com, donde está habitualmente, todas las semanas, con mayor o menor frecuencia, la newsletter que preparamos, está bajo mi nombre, Geopolítica Ariel Umpierres, donde damos una grilla de lectura, algunos análisis, algunas referencias y demás. Me parece interesante para mantenernos en contacto y sobre todo para profundizar aún más algunos de los temas que tratamos. También aquellos que lo deseen, los invito a formar parte de mi comunidad, convirtiéndose en miembros del canal. Allí en la descripción de este vídeo está indicado cómo hacerlo. Y como para terminar, vayan a mi página web, arielumpierres.com, dejen su mail, recibirán además un libro de geopolítica gratis, está muy interesante ese libro. El motivo de todo esto es que si mañana, por algunas de estas cosas de la vida, este canal dejara de existir porque alguien así lo decida, por lo menos mantenernos en contacto a través de los emails. Pueden darme cualquier email, no tienen ningún objeto ni de publicidad ni de nada, simplemente para mantener una base de datos que permita, en caso de, hoy ya somos cerca de 160.000 los suscriptores del canal, que podamos, si así ocurriera, volver a reconstruir el vínculo. Así que dicho todo esto, voy a hablar con alguien que sabe mucho, que es habitual en estos directos del canal, que es mi querido amigo, compañero de ruta, Fernando Moragón. ¿Cómo estás, Fernando? Buenas noches. Hola, Iel. Bueno, pues hoy contento porque ha hecho un día muy bueno. A ver, estamos ya casi en invierno, todavía no, pero casi. Y bueno, aunque ha hecho 9-10 grados, que no está mal,
pero como ha hecho sol y no hacía aire ni nada de esto, se estaba muy a gusto. O sea, yo que soy un friolero terrible, en la calle iba con mi camiseta, tal, camisa, un jersey finito, no un jersey gordo. Y Ajá. la cazadora abierta. ¡Epa! ¡Oh! ¡Epa! Esto para mí es una cosa, en ¡Epa! fin. O sea, que Muy bien, agradable, bien. En ese sentido, bien. muy alegre. Pero Bueno, bueno, aquí en el sur mejor, estamos con 30 y mejor, pico, mejor. 40, no sé. ¡Ay, qué envidia! Ya a mí que me gusta el calor. No, pero vamos, también hay mucho calor en la geopolítica actualmente, como bien comentabas. ¿Qué pasó con este general, querido Fernando, que asesinaron Oh, allí en un atentado en pleno pues Moscú? efectivamente, le pusieron un bombazo y él y su ayudante fueron asesinados por los servicios secretos ucranianos, que lo han reivindicado, digamos. O sea que, en este sentido hay que decir las cosas como son, gusten o no a quien sea. En una guerra, pues estamos en una guerra, aunque no esté declarada formalmente ni oficialmente como se hacía antiguamente, eso no pasa ya desde hace 70, 80 años, desde la Segunda Guerra Mundial. Estamos en una guerra. En una guerra matar generales es lícito. Las cosas como son. Quiero decir, igual que ha ocurrido en este caso un general en Rusia, pues si los rusos matan un general en Ucrania, pues también. Y aquí lo que la reflexión, o sea, que en esto, bueno, lo que habría que decir es cómo es que un general de la importancia que tenía este general, porque no era un general cualquiera, era, como bien ha señalado, el que estaba a cargo de todo el tema de armas biológicas, químicas, etcétera, bacteriológicas, químicas, el que había llevado a cabo toda esa investigación sobre los laboratorios biológicos en Ucrania y en algunos otros sitios más, que lo haya presentado en Naciones Unidas, que por supuesto los norteamericanos lo vetaron, cualquier tipo de resolución y tal, incluso una investigación en profundidad, dijeron, no, esto nada. Porque como también señalabas estupendamente, como no, ahí estaba metido nuestro querido amigo Hunter Biden, para variar. No olvidemos que el señor Biden, papá, y Biden, hijo, pero el papá especialmente era una especie, cuando era vicepresidente de Estados Unidos, una especie como de virrey de Ucrania, para que nos entendamos. Era, vamos, le dieron todas las condecoraciones posibles que se le podían dar y trapicheó todo tipo de negocios y especialmente su hijo Hunter, que a través de una empresa dedicada al petróleo, al gas y tal, Burisma, pues también estaba metido en el negocio de estos laboratorios. Estos laboratorios, como bien señalas, unos 30 y tantos en Ucrania, estaban todos directa o indirectamente financiados por Estados Unidos, por el gobierno de Estados Unidos y por compañías norteamericanas. Esto no es decir, ahí salió mucha más información, pero esto no es nuevo. Ya sabemos que Estados Unidos no solo tiene laboratorios biológicos como el famoso de Fort Detrick en Estados Unidos, sino que los tiene por todo el mundo, no solo en Ucrania, los tiene en un montón de sitios más. ¿Y qué se hacen ellos? Pues lo podemos sospechar. Pues no se dedican precisamente a ver cómo curan enfermedades. Armas biológicas. Armas biológicas, así de Pero claro. están prohibidas. Pero están prohibidas. Sí, bueno, claro. Pero una cosa es que estén prohibidas y otra cosa es que, bueno, a ver, las prohibiciones en Estados Unidos, si no se le imponen por la fuerza y es difícil imponérselas, es una potencia, la gran potencia imperial, pues le da absolutamente igual, es indiferente, que se lo prohíban o que no, ellos lo siguen haciendo. Y en Fort Detrick y en otros sitios se está haciendo bajo coberturas distintas investigaciones biológicas que van desde modificaciones, incluso genéticas, de determinadas bacterias, virus, etcétera, a simplemente, entre comillas, ver qué cepas seleccionamos, es decir, hacer una selección artificial que sean más dañinas, más duras. Y bueno, claro, todo esto tiene un problema. Y es que tú puedes desarrollar armas biológicas, conocemos armas biológicas desde hace mucho tiempo, el Anthrax, por ejemplo, por citar una así muy conocida. Pero el problema es que no solo tienes que tener el arma, tienes que desarrollar el antídoto, porque si no, tienes un problema para ti mismo. Es decir, no basta con decir, esto es un arma biológica que mata a un montón de gente. Ya, pero es que mata a un montón de gente, pero también mata a los tuyos. De ahí que se hayan utilizado
muy poco, por decirlo de alguna manera, las armas biológicas, ¿no? Porque tienen ese problema, que o tienes muy claro un antídoto y que esas armas, esos virus, por ejemplo, no van a mutar rápidamente y también te van a afectar a ti, de ahí que sea una cosa complicada. Pero lo que sí sabemos, esto reconocido por el Congreso norteamericano, o sea, que no es sospechoso de esto, sobre digamos, ese problema de salud que hubo en 2020. Aquel problema, sí. Bueno, pues ahí te dice que ellos reconocen que ellos financiaban y tenían gente y tal en los famosos laboratorios de Wuhan, en China, y que estuvieron financiando programas de investigación en los que se desarrollaban virus que se iban, digamos, seleccionando las cepas más virulentas. Y esto lo reconoce el Congreso de Estados Unidos, ¿eh? No lo digo yo, lo dicen ellos, que no son precisamente... Bueno, lo dice, mira, aquí lo tenemos a Jeffrey Sachs, profesor de Sí. Columbia, miembro de la colectividad judía él mismo, un hombre, un profesor, uno de los más aclamados de los Estados Unidos. Le preguntan exactamente eso y mira lo que responde. Vamos allá. Would launch a chemical weapons attack. Perdón, está en francés y en inglés. Le dice, ¿usted cree que la CIA podría hacer armas biológicas? But you think the CIA would launch a chemical weapons attack simply to smear esto fue para, ¿te acuerdas cuando en el caso de Bashar al-Assad en Siria, allá en el 2015 y 14, por allí, dijeron que Bashar al-Assad había tirado bombas químicas contra su propia población y que fue una mentira? Después se demostró que fue una mentira, que fue la CIA. Le preguntan a Jeffrey Sachs si la CIA hubiera organizado eso. Mira la respuesta. Assad. Of course it would. Are you kidding? Dice, ¿usted te está riendo? Dice, podría hacer cosas peores que It's esa, done la much CIA. worse than that. It launches coups, Golpes de assassinations, Estado, wars, asesinatos, guerras. the whole history Desde of the United States 1947. After 1940. Hacer caer gobiernos. La CIA ha estado implicada en más de 90 a 100 operaciones Covert regime change operations secretas since it was founded in desde su 1947. fundación en My whole life has 1947. been the United States at war. It's sickening. Es horrible, it's pero es tiring así. because these Es un wars are desastre, guerras, disasters. todo un This is desastre. standard fare. Overthrow governments in the neighborhood, expand the war, draw the United States in, and the U.S. Is always available at Israel's behest to pone play Israel, obviamente, games and como- expand wars. And that's what we're seeing right now. Pone a Israel But como... you think the CIA would launch a Es interesante insisto, ¿cree usted que la CIA podría lanzar ataques químicos? chemical weapons attack simply to smear Assad? Se parte de Of risa, course it would. lógico. Are you kidding? Claro, It's dice, done much pero usted se está, Pues claro. se está burlando de mí, obvio. Claro, pues sí lo han hecho. A ver, en el caso de agentes químicos, Universidad de por citar... Colombia, ¿no? Este no es Sí, de sí, Corea del Norte. por citar uno muy conocido y que es público, notorio, es decir, que era al fin y al cabo química. El agente naranja, famoso, que se esparció por medio Vietnam, pues era guerra química, sin ir más lejos. O sea, tampoco hace falta... Napal, ¿no? El napal es también, es decir, es un producto, digamos, una sustancia incendiaria, química, que lo que provoca son unos incendios pavorosos. Es decir, Quema vivas bueno, a las personas, ¿no? sí, completamente. Se adhiere a la piel y, vamos, es algo terrible. Bueno, es decir, o sea, que quiero decir que esto lo han hecho incluso de manera abierta. Tampoco lo han escondido. Es más, ahora mismo recuerdo, cuando estaba oyendo a Jeffrey Sachs, recordaba dos cosas. Una, que creo que escribió un artículo él con una serie de colaboradores en la revista muy famosa de Lancet, sí, acerca de estos problemas biológicos, y más o menos determinaba su investigación con un grupo de un equipo que el origen de esos problemas de salud que hubo en 2020 venía de laboratorios norteamericanos. Bueno, parece que está demostrado eso, querido Fernando. Sí, por eso digo, que decir que
él mismo hizo una investigación donde determinó que el origen era de allí. Pero es que es más. Sí, adelante, Sí. Fernando. No, es que es más. Recordaba también, creo que fue en los años 90, pero ha salido cada cierto tiempo, pero creo recordar que fueron sobre todo los años 90, no me hagáis mucho caso, pero lo que sí es cierto, y yo por ahí tengo, digamos, los recortes de periódico, cómo los norteamericanos han hecho experimentos biológicos con su propia población. Sí, claro. Sí. Es decir, pero... y biológicos, inyectarles, por ejemplo, enfermedades y a ver qué pasaba. Especialmente con poblaciones como, por ejemplo, lo que allí llaman afroamericanos. Por ejemplo. Es decir, pero esto es público. O sea, estos son documentación que en un determinado momento salió y que está reconocida por el propio gobierno norteamericano, que durante el siglo XX se hicieron bastantes pruebas utilizando todo tipo de patógenos para en poblaciones sin su consentimiento, claro, para ver qué pasaba. Esto ya digo, está documentado, O sea, no es... que si lo hacen con su propia población, ¿qué no van a hacer con los demás? Pues está claro. Ahora, Fernando, para volver al atentado con bombas de allí, de este general del ejército ruso dentro de territorio ruso. Obviamente que en esto uno dice, y lo dice como tú lo has dicho, es una guerra, en la guerra vale todo. Ahora, que se lo hagan a Rusia dentro de su propio territorio, en Moscú, porque, qué sé yo, la guerra de Vietnam, la guerra de acá, la guerra de allá, pero nunca mataron un general 4 estrellas en Washington, ni los vietnamitas, ni los rusos, ni nada. ¿Te imaginas si eso llegara a ocurrir? Que fuera un atentado. Claro, es una cosa personalizado. Claro, y acá concluyo con esto, Fernando. Sí, ahora, dime. ¿hasta dónde va la paciencia de los rusos? Porque le han tirado drones al Kremlin, le han matado a esta chica periodista, la hija de Alexander Dugin. Le han matado a otros altos dignatarios militares, les han incursionado dentro del territorio ruso. Yo tengo información, pero como viene del lado norteamericano, no puedo dar certeza de que hay mucha bronca dentro del ejército ruso con Putin. Hay bronca. La paciencia esa de Putin parece que ya está exasperando a mucha gente. ¿Qué opinas tú, amigo? Así es. A ver, lo primero, que al final, como siempre, me desvío. Efectivamente, es decir, hombre, estamos hablando de un general del máximo nivel y que además estaba dedicado a un tema especialmente importante, crítico, incluso a nivel internacional. Resulta, cuando menos, una cierta negligencia que este hombre no tuviera una escolta. Es decir, no tuviera unas personas que se encargaran de, digamos, ver cómo estaba el perímetro, mirar, por ejemplo, lo típico, debajo del coche por si te han puesto una bomba, en fin. Resulta que, vamos, cuando menos paradójico. Y por desgracia lo digo desde un país que tuvo atentados terroristas por parte de la banda terrorista ETA, también algunos del Grapo y tal, pero bueno, y muchos militares, y no solo militares, también civiles, pues iban con escoltas, iban todos los días, se tomaban medidas, incluso, por ejemplo, cuando se cogía el coche, se revisaba el coche, alrededores, tal, etcétera, pues no se llevaba nunca la misma ruta para ir al mismo sitio, para evitar justamente eso, predecibilidad de lo que haces, ¿no? Entonces, Rusia, que a uno de sus generales más importantes solo estuviera allí con su ayudante, los dos han fallecido, es decir, los han muerto, pues no sé, es algo que por lo menos choca, sorprende, ¿no? En el sentido de que de esta especie de que tienen a veces los rusos o que tienen tanta buena fe o tienen un pensamiento relativamente ingenuo a veces, ¿no? En esto de que, bueno, pues se confían de una manera que a nosotros nos resulta chocante. No parece normal, pero es así. Y luego a lo que tú decías también, claro, es que
está claro que, pero esto ya digo, esto tampoco es ningún secreto. La población, y no solo la población, yo cuando he ido por allí, y he ido la última vez, este año, por marzo, pero vamos, otra gente y tal, pues cuando hablas con la gente y tal, y cuando hablas incluso también con algunos militares, sí que es cierto. A ver, Putin es el comandante en jefe, ojo, y esto lo respetan todos. Les guste más o menos, digamos, las decisiones que toma con respecto a la operación militar especial, como la llaman allí. Pero sí que hay críticas, sobre todo por, ya digo, buena parte o la mayoría de la población, que piden una mano más dura. Pero hace tiempo, esto no es solo de ahora, viene ya desde el año pasado mínimo. Piden una mano más dura porque no se entiende la tibieza con que se está haciendo esta guerra. Quiero decir, esta guerra es casi una mezcla por parte de los rusos, por parte de los occidentales, no, ahí no, todas las burradas que haga falta. Pero por parte de los rusos es la guerra, digamos, más de guante blanco, más humanitaria, si es que se puede utilizar el término, contradictorio, que yo he visto o que recuerdo. Es decir, porque son escrupulosos al máximo con todo lo que hacen. Puede tener explicaciones, y varias además al mismo tiempo. Y una de ellas es que lo que quieren justamente los occidentales, los norteamericanos, la OTAN, etcétera, es que todas estas provocaciones, una detrás de otra, al final los rusos se cansen, Putin se canse y responda de una manera durísima, brutal. Eso justificaría a la OTAN para que pudiera entrar ya a saco, es decir, porque miren ustedes qué malos son los rusos, qué malos Putin, que ha hecho esta barbaridad. Eso, por un lado, justificaría la entrada de la OTAN ya de forma a lo bestia, grande. No olvidemos que ya está, quiero decir, que la OTAN ya está allí y que la OTAN ya está allí luchando contra los rusos. Pero esto ya justificaría eso y además, en el caso especialmente de Europa, justificaría algo que ya por desgracia venimos viendo, pero que lo justificaría aún más. Y es que, claro, fíjense ustedes lo que ha hecho Putin, lo que ha hecho Rusia, la seguridad ante todo. Es decir, la seguridad en detrimento de la libertad. Y terminarían laminando la libertad que nos queda, que es lo que pretenden la señora von der Leyen de la Comisión Europea, los señores Macron, Scholz, el que va a sustituir a Scholz, que es aún peor que Scholz en todos los aspectos, Merz, es decir, más de lo mismo. Toda esta élite globalista, pues lo que querrían es eso, es una respuesta rusa dura, brutal, que justificara un recorte de libertades, por un lado, y por otro una intervención ya de la OTAN abierta, descarada y con un número de tropas ya notable, seguramente más de 100.000 o unas 100.000, que es de lo que se está hablando, para que aquello fuera medianamente efectivo.